Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Las Imágenes en Cuestión, conversaciones en tiempos de pandemia. Seguimos interpelando las imágenes del presente y también recuperando imágenes del pasado para hacerlas dialogar con el presente. Para esa tarea, para mí muy estimulante, hoy vamos a conversar con María Antonieta Lloveras Nadal, profesora de Lengua y Literatura Francesa en el Departamento de Lenguas y el Departamento de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto hasta el año 2018. Ha participado de proyectos interdisciplinarios e interuniversitarios de investigación en el área de la literatura francófona y americana desde una perspectiva crítica y comparada, poniendo especial énfasis en la relación literatura-historia o literatura-artes visuales. Entre los años 2016 y 2018 coordinó la Cátedra Abierta Arte, Cultura y Política de dicha facultad. María Antonieta, muchas gracias por el contacto. La primera pregunta está ligada a la tarea que desempeñaste en Cátedra Abierta, principalmente en relación al ciclo de charlas Dos imágenes, 2000 palabras, que derivó luego en un libro titulado del mismo modo, Dos imágenes, 2000 palabras. Ahí hay un ensayo tuyo titulado Miradas sobre la Revolución Francesa, el arte y la construcción de un relato político, donde haces un análisis de una obra que tiene varios títulos. Uno de ellos es Marat en su último suspiro, La muerte de Marat o Marat asesinado, de Jacques-Louis David. Yo me voy a quedar con el título La muerte de Marat, ya que todos son válidos. Es una obra del año 1793. Para arrancar, a mí me gustaría que nos ayudaras con el contexto de la obra, algo que en el ensayo resumís muy claramente. Y después, como la segunda parte de esta misma pregunta, me gustaría detenerme en algo que vos decís acerca de la mirada de el autor frente a la persona que está retratando, el tal Marat, ¿no? Porque vos decís que en la mirada del artista, de Jacques-Louis David, hay piedad. Entonces, lo que te quiero preguntar para arrancar es si vos considerás que hay piedad en las imágenes contemporáneas, tanto mediáticas como estéticas, ¿no? Bueno, antes que nada, un agradecimiento por haberme invitado a esta serie de charlas que siempre han sido como muy interesantes y dejan muchas inquietudes. Espero que también sea esta así. Bueno, y lo primero que entonces quería situar un poco es la razón por la cual presento y analizo esta obra, en qué contexto. Bueno, fue un ciclo de charlas que organizamos esa cátedra abierta de arte, política y cultura, y en ese ciclo de charlas también trabajábamos a partir de imágenes que nos parecieron interesantes desde distintas disciplinas para plantear problemas o temas. Entonces, bueno, yo elegí esa obra. Es una obra, bueno, de fines del siglo XVIII, contemporánea del momento de la Revolución Francesa. Es una obra, a mí me interesó porque es una obra política, retrata, digamos, narra un acontecimiento del momento, pero desde una perspectiva política, es decir, yo me interesé en eso, el arte como, en este caso el arte pictórico, como elemento o como herramienta para construir un discurso político, lo que hoy diríamos también un relato, ¿no? Los relatos acerca de los acontecimientos y de sus actores. Entonces, bueno, este personaje es uno de los que en ese momento era dirigente de un sector como más radicalizado de la convención, que era el gobierno revolucionario, en ese año 2, como se ve en la imagen, el año 2 de la revolución,
que es 1793, porque recordemos que se cambia el calendario, como se considera un hecho fundante esa revolución, entonces se deja de lado el calendario gregoriano, el calendario que tenemos hoy, y en Francia se usa ese calendario, entonces sería el año 2 de la revolución, del gobierno revolucionario. Bueno, este personaje, Jean-Paul Marat, va a ser en ese momento, bueno, como dije, uno de los dirigentes más destacados y también más odiados, porque bueno, era absolutamente, ¿cómo podemos decir? Radicalizado en ese momento tan violento también. Entonces, él va a ser asesinado por una joven que pertenecía a un sector también de los revolucionarios, pero un sector más moderado. Entonces, bueno, ella va a considerar, digamos, que eliminando a ese personaje tan sanguinario, como que iba a ser un aporte a la revolución. Y bueno, y es así como, digamos, él solicita una entrevista y lo visita en su casa, ¿no es cierto? Y lo asesina. Ahora bien, lo vemos que él está, digamos, en un lugar así como muy íntimo, una bañera, porque sufría de una enfermedad que hasta el día de hoy no se terminan de poner de acuerdo los estudiosos qué enfermedad era. Hay varias hipótesis, pero bueno, que le producía como una continua irritación en la piel y escozor. Entonces el único alivio que encontraba era estando sumergido en agua y se envolvía, por eso también tiene la cabeza envuelta como en unos paños, con telas húmedas para aliviarse. Entonces él está trabajando, porque ya en esa época trabajaba en su casa, pero bueno, se puede ver allí, hay una reconstrucción histórica, ¿no? Del hecho que él trabajaba sumergido en el agua. Por supuesto que la reconstrucción es hasta un punto realista, y después cuando observamos en realidad no es tal, porque todo eso está como de algún modo estilizado, idealizado, ¿no es cierto? Los paños, las telas, pensemos que si tenemos un paño sumergido en agua no va a tener esas caídas, esos drapeados. ¿Por qué? Porque bueno, allí empieza la construcción justamente de este personaje como un héroe, ¿no? Como un héroe. ¿Y cuáles son los modelos de héroes? ¿Y cuáles son los modelos heroicos que se toman en ese momento de la revolución y de las revoluciones en general de la época? El modelo clásico, el modelo clásico de la antigüedad, y sobre todo el de la República Romana. Pensemos en nuestros símbolos patrios, hay muchos elementos que vienen de ahí también, vienen vía las revoluciones europeas, pero bueno, son de la antigua Roma, que es como el paradigma de la república. Entonces hay una construcción, ¿no es cierto?, de él como un héroe y su cuerpo, digamos los cuerpos heroicos, como hemos visto pinturas o esculturas de los héroes envueltos en esos paños, esos mantos, esas sábanas, que simbolizaban, bueno, el heroísmo, el valor, el sacrificio en pos de un ideal. Y por otro lado también está una construcción de ese cuerpo yacente, en cierto modo, al modo de las pinturas religiosas o de las esculturas. Esto que yo estoy diciendo, bueno, se ha ido como analizando a lo largo de mucho tiempo, desde que la pintura vuelve otra vez a ponerse, digamos, en vigencia, porque pasa un tiempo bastante oculta y perdida, pero hasta el día de hoy, es decir, como que hay estudiosos que siguen analizando eso. A mí me parece interesante destacar esto también para ver cómo, digamos, esas obras están como muy vivas, son muy vitales, porque tienen como una multiplicidad de significaciones y de posibilidades. Bueno, a lo largo del tiempo se ha ido como bien tratando de establecer la filiación también con esas pinturas religiosas. Entonces,
por un lado está la luz, ¿no es cierto?, la luz que baña ese cuerpo, ¿de dónde viene esa luz? Esa luz viene de arriba, como de un modo oblicuo, que le crea en cierto modo una especie de halo, suaviza los rasgos, y después están también esos paños que también podemos pensar, ¿no es cierto?, en las mortajas de los santos, en las mortajas de Cristo, y el brazo, ¿no es cierto?, que cae fuera de la bañera, también está de una forma presentado, ¿no es cierto?, que se asemeja a muchas de las imágenes que en nuestra cultura occidental, digamos, son como identificables, de las imágenes de la escena esas del descendimiento de la cruz. Hay varias, de pintores famosos del Renacimiento, y también la imagen del Cristo yacente, tal como lo sostiene la Virgen María en las imágenes de la Piedad. La más conocida es la de Miguel Ángel, pero hay muchas, ¿no? Piedad se llama a esa representación de esa escena evangélica, donde, digamos, la Virgen sostiene el cuerpo de su hijo muerto, y el brazo cuelga del mismo modo, ¿no?, como una especie de abandono, le da como una especie de dulzura a la escena, de melancolía. No es un brazo tenso, es un brazo que cae de un modo suave. Entonces, bueno, y acá llegamos a la palabra, ¿no?, que vos me decías, hay una mirada piadosa. Sí, hay una mirada en realidad que lo acerca desde un punto de vista a esta iconografía religiosa. No olvidemos tampoco que en la época de la Revolución, que por supuesto se deja de lado todo lo que tiene que ver con la iglesia, pero se reemplaza eso por otro tipo de ceremonias que incorporaban muchos elementos de la simbología religiosa en esas ceremonias que eran laicas. Por eso está esta idea que yo digo, es una piedad laica, porque hay una representación de tinte religioso, pero en un contexto, por supuesto, que no lo es, ¿no? Y volvamos a la palabra, más allá de esta piedad con mayúscula, que sería esa escena que recuerda la representación de la madre con el hijo yacente, está después, bueno, esa palabra de piedad. ¿Qué es piedad? Que en francés son dos palabras. Una es el fervor religioso, ¿no? La piété como fervor religioso, como respeto por Dios, y la otra es la pitié, que es la piedad como conmiseración, ¿no?, como ese sentimiento de aflicción frente al dolor de otro. En realidad las dos, que en español es una sola, están relacionadas, porque, digamos, ese fervor religioso, esa religiosidad me lleva a mí a empatizar y a tener compasión por el sufrimiento de otro, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Hay varias palabras buscando. Si uno empieza a trabajar la palabra, aparece la compasión, aparece la conmiseración, pero siempre está esta idea, ¿no?, de empatía y de algo que tiene que ver con el amor por el otro, el respeto por el otro. En este caso el prójimo puede ser también, qué sé yo, alguien de la familia, por supuesto, pero en este caso sería eso, ¿no? Entonces esa mirada compasiva, esa empatía con el otro. Entonces, en esta lectura que vos haces de que, porque es una lectura que vos haces de que el pintor tiene una mirada piadosa, ¿no? Yo digo, es una piedad en el sentido iconográfico, pero vos lees eso, y es una lectura acertada, porque en realidad si uno mira, y además si uno se imagina cómo era esa escena, ese personaje, no era así, porque tenía la piel completamente con marcas de su enfermedad, y probablemente, como fue un crimen muy violento, en el rostro tiene que haber quedado
vestigios de esa violencia, ¿no? Porque fue apuñalado por sorpresa. Ella le pide una entrevista y lo traiciona y lo apuñala. Entonces, eso tiene que haber quedado en realidad en el cuerpo, la marca de la violencia. Y el que lo representa, que tiene un fin político, pero de todos modos borra esas marcas, ¿no? Hay como una, y suaviza eso, le borra las marcas de la enfermedad, le borra el rictus de la violencia, y lo presenta entonces como acercándose o a los héroes o a los santos o a las imágenes piadosas, ¿no? En el sentido religioso. Y volviendo a la segunda parte de la pregunta y trayendo la reflexión al presente, ¿vos sentís que hay en las imágenes del arte y las imágenes mediáticas hoy una mirada piadosa cuando se trata de representar el dolor de otro? Y a mí me parece que sí, puede haberlo, pero que no es lo corriente, por lo que habitualmente se ve, o lo que se ve en los medios, o las imágenes de más circulación. Y en lo artístico, me parece que, no sé, si, yo no pensaría tanto en lo piadoso, en lo artístico, en lo que por ahí podemos ver, a lo mejor hay algo más del orden de la denuncia, ¿no es cierto? Algo como, sí, puede ser retórico, pero en un sentido como más exasperado. Y en las imágenes de los medios, en las imágenes que se capturan así de hechos violentos, no, me parece que no. Y cuando no hay, digamos, un distanciamiento, un ponerse, bueno, como tratando de estar más, de ser más neutral, si se quiere. Lo que pasa es que si volvemos a esto de la pintura, en este caso el que lo hace asume una posición política como muy definida, ¿no es cierto? Y arriesga, de hecho después todo fue perseguido, bueno, por todo esto, no solamente por esa obra, pero digo, cuando uno se pone en determinadas posiciones, se arriesga, y bueno, y mostrar por ahí esa piedad, también se arriesga uno como a exponerse, me parece, ¿no? Exponerse íntimamente, entonces por ahí es más fácil un distanciamiento o la ironía en otros casos, pero no sé, me da esa impresión así, si pensándolo en general. Antes de la entrevista, como a todos los entrevistados, te pedí que eligieras, en realidad no como a todos los entrevistados, porque nos entusiasmamos mucho con este diálogo que se establece entre la voz y las imágenes, mientras las vemos, ¿no? Que en tu caso te pedí dos obras. Vos elegiste en primer lugar una fotografía de Carlos Brigo que se titula Foro de Augusto, Luna Rosa de Primavera, una foto tomada hace poco tiempo. ¿Qué observas ahí? Bueno, lo primero que observé, esa foto es una foto de una serie que hace este fotógrafo ese mismo día, es un día especial, donde el día de que se produce ese fenómeno. Expliquemos un poquito qué es ese. Es un fenómeno que se da cuando la luna llena, entra en fase de luna llena y está en su trayectoria en un punto más cercano a la Tierra, por eso se ve tan grande. Eso sucede tres o cuatro veces al año, ¿no? Bueno, eso, y en este caso se da justo para la primavera europea, y cuando eso sucede en la primavera, suele suceder cerca del equinoccio de primavera, que tiene toda una simbología para distintas civilizaciones, se considera como el inicio de un ciclo nuevo. Hablamos del hemisferio norte, ¿no es cierto? ¿Y por qué el hemisferio norte? Porque Carlos Brigo es un fotógrafo argentino que vive y trabaja en Buenos Aires, trabaja en Telam, y estaba en ese momento en Italia y quedó varado en Roma justamente porque cuando empezó la cuarentena se cortaron los vuelos para volver para acá. Estuvo como alrededor de un mes más o menos
allí hasta que después regresó. Y todos los días, entonces salía por la ciudad, iba haciendo como fotografías, entonces especies de crónicas de lo que sucedía en las ciudades, de las celebraciones de Semana Santa, la vida cotidiana. Y bueno, y ese día de la luna, de esa luna llena, hizo una serie de fotos, yo la vi en Facebook, un poco de casualidad, porque bueno, él es amigo de amigas mías, fotógrafas, y lo primero que me llamó la atención es la belleza, porque toda esa serie es una serie como estéticamente muy atrayente, y bueno, y así como me gustó, y después volví a verla, y varias veces cuando vos me pediste que eligiera imágenes, pensé en eso, ¿no? Porque, bueno, por algo. Entonces después uno se pone a pensar por qué pensó y qué es lo que tiene esa foto para decirnos, o por lo menos o qué tengo yo para decir de esa foto. Entonces, viéndola, pensé que aparece ahí por un lado, lo histórico, es decir, él mismo dice, es el foro de Augusto. Bueno, Augusto fue el primer emperador romano, el de mandato más largo, digamos, de su reinado más largo, más extenso, y fue justamente quien vivió la última parte, digamos, del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, del 63 antes de Cristo al 14 después. O sea que es el que fue emperador en el momento también del nacimiento de Cristo, que es un momento también para la cultura occidental cristiana, un momento como que marca, bueno, hay una cronología que lo dice así, ¿no? Como que es un momento fundante. Crea uno o no crea, es un hecho que marca ahí nuestra civilización. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, está ahí entonces todo en esa ruina, en ese monumento. Ese fue un foro que hizo construir él entre una gran serie de obras públicas que encaró, y por eso se llama así. Había otro foro, está el foro romano, pero bueno, él hace construir ese edificio. Entonces, al ver eso, también esa ruina, qué es lo que nos evoca inmediatamente? Por supuesto, ese imperio, más allá del emperador, lo vemos en la ruina, y también esa idea que da vuelta y que caracteriza la ciudad, esto de Roma, ciudad eterna, ¿no? Que es como que viene de muy atrás en la antigüedad. Entonces, bueno, está eso, todo eso histórico en esas columnas, y después está esto que yo estaba contando de la luna, que aparece también ahí de un modo tan bello, que es lo cósmico. Yo veo que hay como dos representaciones del tiempo. Está el tiempo histórico en todos esos edificios y esas referencias que inmediatamente se disparan, y el tiempo cósmico, esto de los planetas que giran, los satélites, ¿no? Como que van transcurriendo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que por ahí percibimos? Esta idea de cosas que como que es un tiempo que trasciende nuestro tiempo. Nuestro tiempo como individuos es mucho más cortito que ese tiempo, tanto ese tiempo de los imperios, de las civilizaciones, como el tiempo más todavía extenso del cosmos, ¿no es cierto? Al pie de la foto, justamente, hay un comentario de alguien que le pone, pensar que esa luna comparte algunos de sus muchos siglos con esas construcciones. Es eso, es algo que surge, ¿no?, a la vista cuando uno mira un poco, tiene esa sensación. Además la foto, como lo expresa eso, hay algo ahí, ¿no?, que envuelve toda esa idea. Ahora bien, esto de la meditación ante las ruinas es un tópico de la literatura. Ahí me sale ya la beta de profesora de literatura, porque es un tópico de la literatura
de la literatura universal. Yo tengo algunos ejemplos, conozco de la literatura francesa, por ejemplo, en el siglo XVI, en el Renacimiento. Bueno, hay un poeta que se llama Joachim du Bellay, que tiene inclusive un libro que se llama Las Antigüedades de Roma. Él hace un viaje, un tiempo en Roma, como todos los artistas que generalmente iban y pasaban un tiempo en esos lugares, de culto, digamos, por lo cultural, por lo histórico, y en ese libro justamente él expresa su admiración por eso, por todo eso, esa ciudad y esa cultura, y por otro lado también su melancolía. Es una de las ideas que suele aparecer en esas meditaciones ante la ruina, la melancolía ante la decadencia o ante la desaparición de eso que en un momento fue grande, y bueno, y ahora, ¿qué queda, no? ¿Qué quedan esos vestigios? Es un tópico que aparece. Después, en la época, los románticos, los pintores románticos también se interesaban en esa poética de las ruinas y encontraban ahí, bueno, también esos vestigios del pasado, pero que les servían a ellos como para fundar su presente también, ¿no? Una relación presente y pasado, pero no exento de cierta melancolía, de cierto misterio. Y también en ambos casos de pensar, bueno, en la vanidad de los asuntos humanos, esto de decir qué es lo que queda de todos esos grandes proyectos. Y para no quedarnos en el pasado, en el siglo XX, Albert Camus, por ejemplo, tiene un escrito muy hermoso, breve, que se llama Regreso a Tipasa. Tipasa es una ciudad antigua que fue fenicia y después romana en Argelia. Y por supuesto ahora queda en las ruinas, fue destruida después cuando los árabes invaden el norte de África. Y él vuelve ahí, a un lugar donde él iba, porque él es de nacimiento, es argelino de nacimiento. Entonces era un lugar donde él iba cuando era joven. Y, por supuesto, recupera en eso, se reencuentra con su juventud perdida, pero además medita también y piensa, bueno, en torno a la belleza, al paso del tiempo, ¿no es cierto?, los vestigios de lo que queda. Es muy bello, muy poético. Son de los escritos de Camus que no se conocen tanto y que son mucho más líricos que los más difundidos. Y por último, de lo que yo rescaté, no es lo último, pero más o menos contemporáneo, lo que hace otro escritor francés, que también se considera dentro de ese grupo, que se los llamó en general escritores existencialistas, no eran todos existencialistas, pero en realidad lo que tenían como postura existencialista era que no creían en una trascendencia. Entonces, unos buscan por el lado de la acción, otros buscan, bueno, por el lado de las causas, ¿no es cierto?, sociales, políticas, como Sartre, y Malraux también, pero además él se interesa en el arte, tiene, bueno, muchos escritos sobre arte, además de lo de literatura, una obra grande que se llama el Museo Imaginario, ¿no?, de la escultura mundial, y otra que se llama Las Voces del Silencio, donde presenta fotografías, hace como una especie de museo virtual sería, ¿no?, hoy, ahora que está tan de moda todo eso. Y en ese libro de Las Voces del Silencio, bueno, hay una frase que cierra, digamos, el libro, que dice: el arte es un antidestino. ¿Por qué? Porque él ve que en todas esas realizaciones de las distintas civilizaciones está la posibilidad de los humanos de trascender la muerte. Es la forma que los humanos tienen de trascender ese destino ineluctable y definitivo, ¿no? Porque dice, supera la realidad absoluta de la muerte. Al no creer en una trascendencia, bueno, ¿qué es lo que trasciende de nosotros? Como individuos y como sociedades, como integrantes de sociedades. Bueno, el arte, pensaba él, que era lo que trascendía. Me parece que es muy, bueno, muy interesante también para pensarlo en este contexto.
Ahora, hay algo ahí que viene a romper un poco toda esta solemnidad de lo que yo estoy hablando, sí, de los imperios y de la trascendencia, que son esas aves. Por eso yo elegí esa foto entre todas las otras, porque hay dos aves, dos gaviotas, que es como que rompen un poco, ¿no? Esa solemnidad es la vida de la naturaleza, que además es la que eh, se está poco a poco, o en este periodo que vivimos, es como que tímidamente se fue acercando a nuestra vida de las ciudades, como dándonos otro toque, otra mirada y otra posibilidad también de pensar en lo que sigue, ¿no? Como que podemos después, bueno, vivir una vida distinta, donde la naturaleza también esté incorporada a nuestra vida, no abandonar las ciudades para irnos a vivir al campo, encontrar la forma que vas a saber bien cómo es de coexistir todos. En segundo lugar, vos elegiste una película para hacerla dialogar con este presente tan extraordinario. Una película que no es tan vieja, tiene 15 años más o menos, de un tailandés, Apichatpong Weerasethakul. Eh, la película originalmente se titula Sang Satawat, la traducción en castellano es Síndromes y un siglo. ¿Por qué esta obra tailandesa? Bueno, esta obra, yo primero pensé en una escena que a mí me quedó grabada de esa película. Es una película que transcurre en dos hospitales, ¿no? Es como que se repite la misma historia, pero en dos hospitales. Uno es un hospital de campo, de un hospital rural, y después un gran hospital urbano, aunque el hospital rural tampoco es tan pequeño para lo que nosotros podemos pensar. Eh, un poco es el dato, digamos, como anecdótico, bueno, que es como un homenaje leído yo a sus padres, que eran médicos ambos y se conocieron trabajando en un hospital rural. Pero bueno, eso es como anecdótico. ¿Y qué es lo que se ve en eso? Bueno, se ve, digamos, los intercambios entre los médicos y los pacientes, la vida, ¿no? En ese hospital de una manera muy sutil, como lo muestra, porque es una sucesión de escenas, así como sin demasiada hilación entre unas y otras. Eh, por otro lado, me había olvidado de decir que en varias de sus películas él aborda temas así como la enfermedad, la muerte, el cuerpo, las vidas pasadas, porque bueno, se inscribe en una cultura, ¿no es cierto?, donde la creencia en la reencarnación es corriente. Y bueno, y yendo ya a la escena, es un momento breve de pausa, digamos, la rutina del hospital, un momento en que algunos médicos, empleados y pacientes al aire libre, ¿no? Comparten un descanso y un refrigerio. Entre esos pacientes hay dos monjes que también son como un poco protagonistas de estos episodios. Y a mí lo que esa escena me gustó, de que en toda la película y eso, que hay como una sensación como de calma, ¿no? De serenidad, también tiene que ver, me parece, por, bueno, cómo están presentados los colores, por la música, etcétera, pero en esa escena hay como, no hay descripción, hay como la captación de un momento, ¿no? De un momento ahí pequeñito que no tiene gran trascendencia, o sea, no es nada, no es un acontecimiento como del que hablamos en la primera imagen, ¿no? De la muerte de alguien, es un momento, es lo que está, pero de esa captación de ese momento se desprende esto, ¿no? Una sensación de calma y de armonía. Y está visto como de una cierta distancia,
O sea, se escuchan conversaciones, pero las conversaciones no están definidas, tampoco están traducidas en la película, pero me parece que eso responde a una idea de que no interesan esas conversaciones demasiado. Y lo que predomina, me parece, por sobre esas conversaciones es un poco el sonido del viento. El viento que mece los árboles y los árboles que están ahí, que no son como un decorado, un fondo. Los árboles están junto con esas personas que están ahí. Esto está en otros momentos de la película, ¿no? De hecho, la película se abre con una secuencia bastante larga, como medio minuto, un poco menos, pero que filma los árboles, árboles que se mecen el viento, nada más. Y después hay en otros momentos también escenas así que se ven plazas o se ven parques, ¿no? Y la presencia esa de ese mundo vegetal se percibe de un modo muy particular. Creo que él tiene como la capacidad, la sensibilidad y la destreza técnica también de captar una especie de respiración o de palpitación de los universos esos que habitan esos seres y por extensión los que habitamos todos, ¿no? Hay algo ahí de esa posibilidad de mostrar, como dice por ahí una crítica que leí, que puede mostrar el misterio de lo intangible. Es muy especial y me parece que en esa escena está también, y también me parece que su acercamiento a eso es como un modo un modo de acercarse, de estar en el mundo que es muy acorde con la filosofía budista. Es decir, todos estamos ahí, todos estamos en un lugar, en un universo, y no hay demasiada cuestión para agregar o para, contrariamente, digamos, a lo que generalmente nosotros hacemos de tratar de explicar, es lo que está, lo que yo veo y donde yo estoy en ese momento, ¿no? Y formamos parte todos de un todo y somos una unidad.